Buenas, yo haré mi video para electricidad y magnetismo con mi compañera Stephanie, que les hablaremos sobre las cargas eléctricas, la ley de Coulomb y el campo eléctrico. ¿Qué es una carga eléctrica? En física a esto se le llama carga eléctrica, que es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas, y entre estas se evidencian por fuerzas de atracción o repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia compuesta por átomos es eléctricamente neutra, es decir, que no está cargada a menos que algún factor externo la cargue. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, que son los electrones, que de partículas con carga eléctrica positiva, que son los protones. Sin embargo, la materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder carga y así quedar cargada en forma negativa o positiva. La materia cargada genera un campo eléctrico, un campo de fuerzas eléctricas. La fuerza electromagnética es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Estas cargas eléctricas no pueden destruirse ni crearse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante y no cambia con el tiempo. Los materiales que responden en distinto modo a la inducción electromagnética, algunos son los conductores de la electricidad y otros son aislantes, es decir, que no la conducen. De eso les voy a hablar más adelante. Que entonces, conforme al sistema internacional de medidas, las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada coulombs, que su nombre se estableció en honor al físico francés Charles Agustín de Coulomb, que es uno de los mayores estudiosos de este tipo de fenómenos. Hablaré de los tipos de cargas eléctricas, que estas interactúan entre sí de acuerdo al tipo, que pueden ser positivas o negativas, como lo llamó Benjamin Franklin, que estas son denominadas arbitrariamente. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que distinga la positiva de la negativa, pero se les piensa igual que un dipolo magnético, como por ejemplo una batería que posee un polo positivo que está en el norte y un polo negativo que está en el sur. A la carga positiva se le denomina como más y a la negativa como menos, convencionalmente. Entonces, cuando las cargas son de signos iguales, se repelen, pero cuando las cargas eléctricas de signos opuestos son las que se atraen. Les hablaré sobre las propiedades de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia y reside en las partículas subatómicas, como les dije anteriormente. Los electrones que tienen carga negativa y los protones con carga positiva. Y también existen los neutrones que tienen carga neutra, como dice su nombre. Entonces, cuando un objeto se carga eléctricamente, se debe a un desplazamiento de sus electrones, ya sea de pérdida, que gana carga positiva, o incorporación o ganancia, que ganan carga negativa. Por, por ende, un material con exceso de electrones en sus átomos exteriores presentará carga negativa, mientras que uno con déficit de ellos presentará una carga positiva. En un sistema cerrado la carga eléctrica se mantiene constante, así como ocurre en cualquier reacción química. Los materiales de conducción. A los materiales que conducen el calor o la electricidad se les conoce como conductores. Aquellos materiales que no conducen ni el calor ni la electricidad son conocidos como aislantes. Los aislantes y los conductores tienen muchas funciones útiles. Está, por ejemplo, los conductores eléctricos, que los materiales que permiten que la electricidad pase a través de ellos fácilmente se denomina conductores eléctricos. Ejemplos de ellos son los materiales que incluyen metales, el hierro, el acero, el cobre y el aluminio. Los, los objetos eléctricos utilizan piezas de metal para conducir la electricidad, como los hilos de cobre dentro de los cables eléctricos, las patillas de metal en los enchufles y los filamentos de cable metálico en las bombillas eléctricas. También en un circuito eléctrico simple se utiliza un cable de cobre para llevar la electricidad de la fuente de energía, como por ejemplo la batería, a un componente eléctrico como es la lámpara o un motor o un timbre. El carbono es un conductor eléctrico también, aunque no es un metal. El agua también conduce la electricidad, razón por la cual los objetos eléctricos no se deben utilizar cerca del agua. También existen los aislantes eléctricos, que los materiales que no permiten el paso de la electricidad son llamados aislantes eléctricos.
ya que algunos ejemplos de estos materiales son el plástico, el caucho, la madera, el vidrio. El aire también es un aislante. La mayoría de estos objetos eléctricos se fabrican utilizando aislantes para hacerlo seguro. Los enchufes, por ejemplo, que están dentro de un recubrimiento de plástico. Los cables eléctricos están envueltos en plástico que es flexible además de aislante. Los cables de cobre de los circuitos eléctricos simples están recubiertos de plástico, lo que evita que la electricidad escape del circuito. También tenemos los conductores térmicos, que, como su nombre dice, a los materiales que permiten que el calor pase fácilmente a través de ellos se les denomina conductores térmicos. Los metales como el aluminio, el cobre, el acero y el hierro son buenos conductores térmicos. Los conductores térmicos pueden ser de gran utilidad cuando es necesario enfriar o calentar objetos rápidamente, una olla o cacerola de metal, por ejemplo, que permite que el calor se transfiera rápidamente al alimento que se encuentra en el interior. También tenemos los aislantes térmicos, que los materiales que evitan el calor que pasa a través de ellos se les llama así, que un buen aislante térmico mantendrá el frío de los objetos durante un largo tiempo y el calor de los objetos calientes también los hará durar por mucho tiempo. Que está la madera, el plástico y muchos tejidos como la lana y el algodón son buenos aislantes térmicos. Estos aislantes térmicos son materiales apropiados para mantener a la gente caliente. Las prendas de vestir, las alfombras y las cortinas son algunos ejemplos de aislantes térmicos del uso cotidiano. Ahora les hablaré sobre la ley de Coulomb o principio fundamental de la electrostática, que rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas. Esto sin importar el signo de su carga, porque obviamente si son del mismo signo será una fuerza de repulsión y si son de signo opuesto será una fuerza de atracción. Según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto se expresa en matemática de la siguiente forma, que F es igual a K por carga 1 por carga 2 sobre radio al cuadrado, que donde F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas y R es la distancia que los separa, y K vendría siendo una constante proporcional definida como 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la carga electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre estas. La ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien en 1875 enunció esta ley que constituye la básica de la electrostática. Esta ley se representa de la siguiente manera: F es igual a K por carga 1 por carga 2 sobre R a la 2, donde F es fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons, las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de la proporcionalidad, que la fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea en agua, aire, aceite, vacío, entre otros. La Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. R es la distancia que separa las cargas y que es medida en metros. Cabe destacar que la permitividad eléctrica del vacío es constante y una de las más empleadas. Se calcula de la siguiente manera, que es igual a 8,854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es 9 por 10 a la 9 por Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta ley solo toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales,
al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre Q y Q2 sin considerar las cargas que estén alrededor. Coulomb logró determinar las propiedades de fuerza electrostática al desarrollar como un instrumento de estudio una balanza de torsión que consistió en una barra que colgaba sobre una fibra con la capacidad de torcerse y volver a su posición inicial. De esta manera, Coulomb podía medir la fuerza que se ejercía sobre un punto de la barra al colocar varias esferas cargadas a diferentes distancias con el fin de medir la fuerza de atracción o repele que según giraba la barra. A continuación, realizaremos un ejercicio de la ley de Coulomb. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulomb y de 12 microcoulomb, si estas están separadas 8 centímetros. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo podríamos representar esto para que sea más sencillo de entender, en donde tenemos la fuerza, tenemos las dos cargas, una negativa y una positiva, que cabe resaltar que esto solo determina que es una fuerza de atracción porque son cargas opuestas. Y tenemos que la carga 1 es equivalente a menos 6 microcoulomb y que la carga 2 es equivalente a 12 microcoulomb. Y que por supuesto el radio es 8 centímetros. Nos hacen la pregunta de cuál es la fuerza eléctrica. Entonces, una vez hayamos analizado el enunciado y hayamos hecho un pequeño bosquejo de qué es lo que nos dice el enunciado, podemos proseguir teniendo en cuenta que anteriormente se mencionó que la fuerza eléctrica es igual a K, que es la constante de Coulomb, por la carga 1 por la carga 2, sobre la distancia al cuadrado. Entonces tenemos que K, que la constante, es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y que un micro o una micra es igual a 10 a la menos 6. Entonces, haciendo la conversión del micro que tenía las que tenían las cargas, tenemos que la carga 1 entonces tiene menos 6, es igual a menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, y que la carga 2 es igual a 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y como vamos a trabajar con las medidas del sistema, con las unidades del sistema internacional, tenemos que tener en cuenta que todo lo que está en centímetros debemos pasarlo a metros. Y teníamos que la distancia era 8 centímetros, lo cual es equivalente a 0,08 metros. Una vez hayamos tenido organizados todos nuestros datos y hayamos verificado que ninguno nos hace falta, podemos reemplazarlos dentro de la fórmula de la fuerza eléctrica. Entonces tenemos que K es la constante que ya mencioné anteriormente, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y esto multiplica a la carga número 1, que es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, que multiplica asimismo a la carga 2, que es 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, y ya sabemos que la distancia es igual a 0,08 metros. Entonces, nos quedaría que es 0,08 metros al cuadrado. Antes de realizar las operaciones, notamos que podemos eliminar o cancelar unas unidades porque hay unas que están multiplicando y otras que están dividiendo. Entonces, por ejemplo, metros cuadrados está como numerador y abajo también tenemos metros cuadrados, lo podemos cancelar. Tenemos en 2 Coulomb que está multiplicando a otros 2, los podemos cancelar. Y posteriormente, para mayor facilidad, realizar las operaciones que nos da en newtons, la respuesta nos da en newtons. Entonces, colocando todo esto dentro de la calculadora para evitar error humano de hacerlo por partes, tenemos que la fuerza eléctrica es igual
a 101,25 newtons. Bueno, a continuación hablaremos acerca del campo eléctrico. Se tiene que el campo eléctrico, bueno, antes de entrar allá en el tema, tenemos que una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la fuerza electromagnética, es una de las 4 fuerzas, la cual se da entre partículas que poseen una carga. Y hay una gran variedad de experimentos simples que pueden demostrar la existencia de estas fuerzas eléctricas. Como por ejemplo, tenemos que después de frotar un globo contra el cabello que esté seco, podremos observar que el globo atrae pequeños pedazos de cabello, atrae nuestro cabello cuando lo frotamos con pedacitos de papel. También funciona. Y con frecuencia la fuerza eléctrica, perdón, la fuerza de atracción es lo suficientemente fuerte para que los pedacitos de papel se puedan quedar pegados en el globo, en la superficie del globo. Cuando los objetos se comportan de esta manera, se dicen que están electrificados o que están cargados eléctricamente. Nosotros podemos electrificar nuestro cuerpo con facilidad si frotamos con fuerza en los zapatos sobre una alfombra de lana. Nosotros detectaremos que la carga eléctrica de nuestro cuerpo se puede sobresaltar un poco cuando, por ejemplo, tocamos a un amigo que está electrificado. A partir de una serie de bastantes experimentos sencillos, Benjamin Franklin determinó que existen 2 tipos de cargas eléctricas, a las cuales les dio nombre de positiva y de negativa. Los electrones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa y los protones tienen una carga positiva. Para comprobar la existencia de ambos tipos de cargas, podemos imaginar una varilla rígida de hule que ha sido frotada contra un trocito de piel o que está suspendida en un hilo como lo podemos observar en esta imagen que tengo aquí. Cuando se acerca una varilla de vidrio que ha sido frotada con seda a una varilla de hule, ambas se atraen. Por otro lado, tenemos que si se acercan 2 varillas de hule con carga o 2 varillas de vidrio con carga, como podemos observar en la figura B, en la de al ladito derecho, tenemos que ambas se van a repeler, se van a distanciar. En esta observación o este detallito demuestra que el hule y el vidrio son 2 tipos diferentes de carga o poseen 2 tipos diferentes de carga. Y con base en todas estas observaciones durante muchos tiempos y durante bastantes años, se pudo concluir que la carga de un mismo signo, las cargas que son iguales, se repelen y las cargas que son opuestas se atraen. Se aplica la regla establecida por Franklin, a la carga eléctrica en la varilla de vidrio se le denominaría una carga positiva y a la varilla que es de hule se le denominaría una carga negativa. Es así como cualquier objeto con carga que sea atraído por una varilla de hule con carga o repelido por una varilla de vidrio con carga, deberá tener una carga positiva, y cualquier objeto que se repela con la varilla de hule con carga, posiblemente, o más bien deberá tener una carga negativa. Otro aspecto importante de la electricidad que es evidente a partir de la observación experimental es que en un sistema aislado la carga eléctrica siempre se conserva. Es decir, cuando se frota un objeto contra otro no se crea carga nueva en este proceso. El estado de electrificación se debe a una transferencia de cargas de uno de los objetos hacia el otro. Uno adquiere la parte de la carga negativa, en tanto que el otro adquiere la misma cantidad de carga, pero positiva. Por ejemplo,
Cuando una barra de vidrio es frotada con seda, como podemos ver en la figura que está de la camisa roja, la seda adquiere una carga negativa que es de igual magnitud a la carga positiva de la barrita de vidrio. Hoy en día se sabe que gracias a la comprensión de la estructura del átomo, gracias a la comprensión de la estructura atómica, sabemos que en el proceso de frotación se transfieren electrones del vidrio a la seda. De manera similar, cuando el hule es frotado contra la piel, los electrones se transfieren al hule, dándole una carga negativa y a la piel una carga positiva. Este proceso es consistente con el hecho de que la materia neutra y sin carga contiene tantas cargas positivas, en que son los protones que están en el núcleo, como cargas negativas, que son los electrones que se encuentran alrededor del núcleo. Entonces, por allá en 1900, un señor llamado Robert Miquelon descubrió que las cargas eléctricas siempre se presentan como un entero múltiplo de una cantidad básica de carga E, así se le denomina. En términos actuales, se dice que la carga eléctrica Q, que se denomina con la letra Q, está cuantizada y que Q es el símbolo de la variable para esta carga. En otras palabras, la carga eléctrica existe en forma de paquetes discretos y se describe como Q siendo igual más o menos NE, donde N es algún número entero. Otros experimentos del mismo periodo demostraron que el electrón tiene una carga negativa y que el protón tiene una carga de igual magnitud pero en sentido contrario, es decir, una positiva, y que algunas partículas, como el caso de los neutrones, no poseen carga. Ahora, resulta conveniente clasificar los materiales, bueno, conveniente y práctico clasificar los materiales en función de la capacidad con la que los electrones se mueven a través de dicho material. Están clasificados en tres: conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores eléctricos son aquellos materiales en los cuales algunos de los electrones son libres, no están unidos al átomo y pueden moverse con libertad a través de este material. Los aislantes, por el contrario, son aquellos materiales en los cuales todos los electrones están unidos a un átomo y no pueden moverse libremente a través del material. Materiales como el vidrio, el hule y la madera se incluyen en la categoría de aislantes eléctricos. Cuando estos materiales son frotados, solo la zona frotada se carga y las partículas con carga no pueden moverse hacia otras zonas del material. Únicamente el pedacito que es cargado se mantiene cargado. No se transmite o no fluyen libremente los electrones. Por otro lado, materiales como por ejemplo el cobre, el aluminio y la plata son muy buenos conductores eléctricos. Cuando están con carga en alguna pequeña zona, la carga se distribuye de inmediato a toda la superficie del material. Y una tercera clase de materiales son los semiconductores, que son como un intermedio de los conductores y de los aislantes, que tienen unas propiedades eléctricas que los ubican en la mitad, como en la mitad de estas dos categorías. Por ejemplo, el silicio o el germanio, elementos de la tabla periódica, son ejemplos muy conocidos de elementos o de materiales que son semiconductores de uso común, que se utiliza comúnmente en la fabricación de gran variedad de chips electrónicos utilizados, por ejemplo, en las computadoras o en los teléfonos celulares o en los radios. La propiedad eléctrica de los semiconductores cambian y en varios órdenes de magnitud a partir de la adición de cantidades controladas de ciertos átomos. A continuación veremos un ejercicio para que sea más fácil comprender todo este tema del campo eléctrico. Tenemos que el ejercicio dice:
Dos cargas eléctricas positivas de magnitud Q1 es igual a 2 por 10 a la menos 6 Coulomb y Q2 es igual a 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Están separadas 50 centímetros. Determine la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P, que se localiza a 20 centímetros a la derecha de Q1, como se muestra en el siguiente diagrama. Aquí hay un diagrama, un bosquejo, de cómo se encuentra en las cargas y la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 y el punto P, que es el que se quiere medir. Extraemos los datos que nos da el ejercicio, entre los cuales se encuentran que la magnitud de la carga 1 es igual a 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, que la magnitud de la carga 2 es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, que la distancia 1 va a ser desde Q1 hasta el punto P que se quiere medir, que es igual a 20 centímetros, que lo trabajaremos en metros porque debemos trabajar con las unidades del sistema internacional. Y tenemos la distancia 2, que es de 30 centímetros, pero que lo pasaremos a metros, lo cual corresponde a 0,3 metros. Una vez hayamos analizado el ejercicio, tenemos que hallar la magnitud del campo eléctrico en P1 y en P2, o sea, del punto 1 en el primer punto de la carga 1 y de la carga 2. Entonces, utilizaremos la siguiente fórmula, que dice que la magnitud del campo eléctrico es igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb, y es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y donde R será la distancia. Entonces, reemplazando los datos que tenemos que en Q1 es igual a 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces, ¿qué haremos? Tenemos entonces que 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por Q, que en este caso es la carga 1, cuya magnitud es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia. Pero la primera distancia que tenemos no son los 50 centímetros o 0,5 metros. La distancia que tenemos es de 0,2 metros al cuadrado. Al cuadrado porque la fórmula dice que la distancia debe estar al cuadrado. Colocando todo esto en la calculadora para evitar error humano a la hora de hacer las cosas por partes, tenemos que, haciendo la operación, nos queda que la magnitud del campo eléctrico en el primer punto, en el punto P, en la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P, que corresponde a 0,2 metros, tenemos entonces que la magnitud en este punto es de 450.000 newtons sobre Coulomb. Pero teniendo en cuenta que es un número que tiene muchos ceros y de pronto un poco complejo de manejar, lo podemos dejar en notación científica, lo cual nos daría que la magnitud del campo eléctrico en el punto 1, en el primer punto, es de 4,5 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Una vez teniendo la magnitud del campo eléctrico en el primer punto, podemos hallar el segundo. Entonces tenemos que reemplazar el mismo dato de la carga en esta misma fórmula, en la fórmula del campo eléctrico. Entonces tenemos que 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, que es el equivalente a la segunda carga que nos dan, sobre 0,3 metros al cuadrado. ¿Pero qué es 0,3 metros? 0,3 metros es la distancia que hay desde el punto P hasta la segunda carga. Colocando todo esto dentro de la calculadora, tenemos entonces que la
magnitud del campo eléctrico que está en el punto P, bueno, perdón, que está en la segunda carga, es de 800.000 newtons sobre Coulomb. Pero tratando de optimizar nuestro espacio, podemos decir que esto es igual a 8 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb, que es exactamente lo mismo, solo que en notación científica. Ahora vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P. Y para esto, primero necesitamos saber cuál es la dirección del campo eléctrico generado por la carga 1 y por la carga 2. Por lo cual, recordemos que el campo generado por una carga positiva es radial y hacia afuera de la carga. Por lo tanto, el campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto P va a ser dirigido hacia la derecha. Y debido a que la carga 2 también es positiva, el campo eléctrico generado por esta carga tendrá una dirección hacia la izquierda, es decir, que ambas se encuentran. Y bueno, si consideramos que las flechas que apuntan hacia la derecha son positivas y hacia la izquierda son negativas, vamos a tener que el vector campo eléctrico resultante en el punto P es igual al campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto P menos el campo eléctrico, perdón, menos el campo eléctrico debido a la carga 2 en el punto P. Pero sabemos que la intensidad del campo eléctrico debido a la carga 1 es de 4.5 por 10 a la 5 newtons entre Coulomb. Y que la intensidad del campo eléctrico debido a la carga 2 en el punto P es igual a 8 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Y al realizar esta operación nos da que es igual a menos 3.5 por 10 a la 5 newtons entre coulombs. Pero como observación, el signo negativo nos indica que el campo eléctrico resultante va dirigido hacia la izquierda. Es decir, la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P es igual a 3.5 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Y con una dirección, y pues que tiene una dirección que apunta hacia la izquierda. Entonces, para concluir, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P es de 3.5 por 10 a la 5 newtons entre coulombs y va dirigido hacia la izquierda.